igual que yo. Mi hija Sofía fue la que te encontró en internet. Gracias por venir, porque me pareció tan increíble la coincidencia de nombres, que te llames igual. Estamos escuchando parte de Una luz negra, la nueva película chilena que se estrena hoy día, que llega a las salas y que, como escuchábamos, parte en la trama a propósito de las conexiones que nos entregan las redes sociales hoy en día, ¿no? Por ahí encuentra Josefina, su hija Sofía más bien, a este hombre que se llama igual que su hijo, que falleció hace 4 años, que tendría 24 al día de hoy. Y comienza a desarrollarse una historia que no solo nos cuenta algo, sino que nos lleva con nosotros en el camino a recorrerlo y a evaluar a nosotros mismos cómo nos relacionamos con nuestros duelos, con nuestras pérdidas, cómo nos perdemos nosotros mismos tal vez en el camino. Los protagonistas son Francisco Pérez Banen y Patricia Rivadeneira, que están con nosotros. Muchachos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por venir, ¿eh? Se pasaron muy amables. Y su director, Gracias, Alberto Hayden, que está con nosotros también. Muchas gracias por estar aquí, Alberto. Muchas gracias. Hola, por la Alberto. invitación. Hola. Muchachos, primero el reencuentro, ¿no? El reencuentro esta vez en el cine, han estado juntos en la televisión, en el teatro. Además se nota esa complicidad a propósito de cómo contar una historia que es tan íntima. Sí, claro, un reencuentro. Lo pasamos bien. Siempre un placer. ¿Es más fácil así? Con la Pati. Cuando hay como conocimiento previo, cuando son amigos, cuando hay vínculo. Sí, claro, cuando... Sí, pues, también cuando hay sex appeal. Eso es lo más importante. Que haya Obvio. sex appeal. Eso es lo que no puede faltar. Sí. Claro, que haya destellos al mirarse a los ojos. Claro, pero no, en este caso en particular con Pancho tenemos lazos que se han ido... que se han ido, ¿cómo se dice? Renovando a través de los años. Desde que éramos muy jóvenes, después tuvimos un lote de amigos que éramos unos azotes. Azotes totales. Donde estaba Mauricio, Jaime Badel, Ñeco, yo, la Coca y aquí mi colega, que nos portábamos pésimos. Después pasaba otra época en donde se renovaron los votos de amistad y de compañerismo en el teatro. Eso ha sido en estos últimos años. Hace poco hicimos también un espectáculo muy hermoso y metafísico también, como Una luz negra, Ado, que esperamos que se repita, claro. También con Manuela Ayorzún, que es parte del elenco de Una luz negra. Y Una luz negra es un proyecto en el que nos encontramos hace muchos años. Yo después pensaba en algún minuto, yo creo que el director me va a cambiar, porque ya me va a encontrar muy vieja. Ya fue. Fuimos creciendo con el guión. Sí. Preguntemos al Madurando. director cómo fue lo que dice Francisco, ¿no? Madurando respecto a una idea, ¿no? Después hay un guión, después me imagino que empezar a trabajar con él, macerarlo un poquito. ¿Cómo fue ese proceso hasta Y lo que cuesta hacer cine en Chile, además. considerando ese paraguas gigante, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Claro, bueno, hacer una película es un proceso largo y yo siempre digo que tortuoso, muy difícil, porque es muy difícil lograr hacer el financiamiento, no es barato hacer una película. Y esta idea surge hace más de 10 años y obviamente durante todo ese tiempo donde la película va buscando los fondos o los medios para lograrse hacer, no solo la historia va cambiando, sino que uno también va cambiando. Su mirada frente al mundo va cambiando. Si yo vuelvo a pensar como en esas primeras versiones de guión, creo que lo hemos hablado con el Pancho, con la Pati, estaban en una tecla muy distinta a lo que terminó siendo la historia. No necesariamente en términos de argumento, sino como lo que empieza como a rondar el relato. Y en ese sentido, claro, pues, también empezó a pasar que los personajes, yo creo que el primer personaje, el Pancho, tenía 35 años. ¿Cachai? Después, claro, tuvo que tener... 52. Un pequeño salto. Sí, pero fue lindo ir como adaptando eso también. Sí, claro, ¿cachai? claro. Como que nunca estuvo para mí la idea de decir como, ya, estos personajes están fijos en la edad que tienen acá y por ende voy a tener que cambiar. Nunca pensé en cambiarlos. Para que sepan. Gracias. Oye, y hay otra cosa de la película que es muy bonita, porque en esta película está Alberto, yo y toda la familia de Pérez Banen. Exactamente, sí. Me fijé. Ese es un regalo que me ha hecho el cine, gracias a Alberto. Que actúa mi hijo, actúa la Manu. Aparece en una foto mi hija también compartiendo una foto Sí. con mi hijo. Y una prima
pareja de Alberto, que se llama Javiera Banen, que conocí Antonia Banen, que conocí gracias a este proyecto. Así que cuando uno dice esto es un proyecto familiar, para mí sí. Sí. Y la que hace mi hija Sofía también tiene santo en la corte. Así que, ¿nepotismo esto? Nepotismo. No, hay que hermoso. trabajar en equipo. Hay que estar eso es hermoso, la familia del cine. Exacto. Y la familia del arte siempre ha sido así. Eso es parte de lo que la primera pregunta que hiciste. Este es un equipo muy de muchos amigos. Si no, no se podría haber hecho. Los productores también, entre ellos se crearon lazos. Una película que quisimos, a la que le dedicamos harto tiempo. Hubo mucho tiempo de preparación hasta llegar al set y acompañando la obsesión de Alberto sobre ese gran tema que es la muerte. Exacto. Bueno, igual, es que no es menor pensar, ese día en el estreno hablábamos con Alberto, desde que se origina la idea en él, la primera idea hasta el teaser y todo, de eso han pasado 15 años. O sea, para tener una idea también de, por un lado, los vínculos que hay que tener para sostener eso, la perseverancia, la confianza, la fe en el proyecto. O sea, implica muchas cosas para todo el equipo, para que esta luz negra llegue a ver la luz. Exacto. Y llegue a brillar, ojalá en muchas salas. Recuerden que el primer fin de semana es muy importante, momento de pasar ese dato para que vayan a verla a salas. Alberto, pero además es interesante porque es una película que es súper íntima. Que es una película, y leía ahí por ahí también entrevistas de la Patti, donde decía, no es la típica película que uno espera que llegue tipo blockbuster o va a llegar a todo el mundo de manera muy comercial, porque apunta a historias que no siempre queremos revisar de nosotros mismos, ¿no? A momentos y sensaciones y situaciones que no siempre queremos enfrentar. Sí, yo creo que hay una cosa también, cómo enfrentamos la muerte como cultura, ¿no? Exacto. Que es un tema que más bien es tabú, nos cuesta expresarnos en relación a la muerte. No sé, ayer pensaba en esto de que si algún cercano tuyo, un amigo, no sé, perdió un familiar, uno incluso le cuesta mencionar la palabra muerte. Desde que murió tu papá, y muchas veces uno habla desde que partió tu papá, cuando nos dejó. Desde que se fue, ¿cachai? Entonces siempre hay algo como que nosotros hemos ido como un poco como cultura desplazando del ámbito social también, ¿cachai? Como que se ha ido recluyendo a los hospitales, al cementerio. Claro. Entonces, siento que hay algo donde ese vínculo se pierde. Y bueno, yo creo que es bueno ponerlo en el tapete. Claro. Pero también es un lugar para levantar preguntas, no necesariamente para decir lo que trata el duelo que trata la película y el que vive Josefina es sin aspavientos, sin violencia, no es espectáculo. Estamos acostumbrados, Hollywood nos acostumbró a que la muerte sea un espectáculo. Sí. Aquí no hay eso. Esto es íntimo, hay dolor y es privado como muchas veces es el duelo. Exacto. Pero además es muy bonito porque han pasado 4 años y no quiere decir que el duelo lo haya superado. Lo está viviendo de una manera distinta y además sin compañía, ¿no? Porque, ojo, aquí no hay un papá presente también, que es adentrarse en las capas de lo que es la maternidad, por ejemplo, hoy en día para muchas familias también. Esa era, a propósito de lo que estamos hablando antes de entrar acá, esa era otra pregunta que rondaba. No hay ningún padre presente. Exacto. En la película. Hay ausencia total de toda figura. Hasta el abuelo no estaba. Nadie. Sí. No hay ninguna figura paterna presente. Linda pregunta para hacerle en este mismo momento a Alberto. Es que sí, pues tiene esos capas, ¿no? Esos relieves de la muerte, pero lo que decía Francisco, de las presencias, ausencias, ¿no? O sea, ahí hay un capas, digamos. Sí, hay muchas capas en relación justamente, como bien defines, como presencia-ausencia. Claro, ahí la película empieza a coquetear justamente con esta ausencia que empieza a ser algo que llena el espacio también, ¿no? Pero claro, por ejemplo, estas son las cosas que pasan cuando se escribe un trabajo que no necesariamente uno está consciente de todo. Es como de pronto te empezás a dar cuenta que efectivamente no hay ninguna figura paterna. Uh-huh. Porque incluso tu personaje podría haber sido padre. Pero no lo es. La pareja, la expareja de Josefina, el padre del hijo fallecido, ni simplemente se menciona una vez, pero muy en segundo plano. Entonces,
Fíjate que no sé, tendría que revisarme yo para pensar qué significa. Dale mi un par relación de... personal es súper cercana con mi padre. Claro. ¿Nos viene algo quizás como de un propio abandono? Pero a veces son cosas que se cuelan. Exacto. Por una realidad. Vivimos en un país de guachos. Sí. Chile es Sí, un país sí, de sí. guachos. De hecho, hay una escena donde Patty dice claramente, como lo que no hablan las familias en Chile, ¿no? Exactamente. Hay tanto tema incómodo tanta que no cosa de la hablan que las no familias en hablamos. Chile. Sí. Sí, pues en este país dice. Y es muy recurrente en las familias escuchar ese relato de el abuelo que Sí, nunca po. conocimos, de que se casó de nuevo y que entonces como que hay un O que tema tenía ahí una familia y tenía otros hijos por fuera. Exactamente, claro, esas familias Las paralelas. capillitas. Exacto. Usted en mi catedral, el resto son puras Son puras capillas. cabillas. Claro. Los viejos Qué terrible escucharlo. Pero es parte de nuestra cultura y por eso arrastramos también de pronto tantos dolores, ¿no? Tantos vacíos. Y ahí preguntarles a ustedes, ¿cómo se llevan ustedes personalmente con el tema de las pérdidas, de la muerte? Bueno, yo tengo una visión personal en relación a eso, porque me parece interesante lo que dice Alberto de esta evitación que tenemos de la muerte. Sin embargo, puedo decir también que de manera muy consciente, hoy yo en mi vida he elegido no creer en la muerte y entender la muerte como una transformación más dentro de un viaje álmico, que es mucho más grande que la corriente de existencia puntual en la que estamos. Entonces, claro, hay un desprendernos y un desapego a lo mejor de esta apariencia que tenemos hoy día de este cuerpo, pero hoy día es una convicción para mí entender de que el alma tiene un viaje mucho más grande, trascendente e infinito que lleva la batuta, digamos. O sea, no existe para mí esa finitud, entonces no tengo una relación con la muerte como algo que se acabe o termine o concluya algo, sino que como un paso a algo más. Y si eso además está también impulsado por un proceso de expansión de conciencia, veo la muerte como un gran, o ese paso, o el cambio llamado muerte como una gran posibilidad también de ir a planos más expansivos de conciencia. Bueno, la muerte no pide permiso, así que da lo mismo. El que cree, tal que cree Claro. que cree, y Claro. el que cree que no cree. Pero Claro. el duelo, el dolor es otro asunto. Porque, y en el caso particular creo de las madres, la pérdida de un hijo o la pérdida de una madre, ahí hay un vínculo físico que es innegable y que es como que... O sea, esa persona estuvo dentro tuyo, es como un pedazo de ti. Es como, los hombres no pueden entender eso, perdón, lo siento. No, es verdad. Sorry. No, pues es verdad. Sí. O sea, de hecho queda claro en la película porque Pero a sí Josefina pueden le pasa, entender la ¿no? pérdida de la madre. Exacto, sí. Claro. Porque sí estuvieron dentro de ese cuerpo. Y eso es algo que más allá de la muerte, digamos, hay un desprendimiento de algo. Yo acabo de perder a mi madre y estoy sintiendo ese momento, lo estoy viviendo, a pesar de que ella estaba enferma. Era su hora. No es como el caso de Josefina, que pierde a un hijo de 20 años. Claro, claro. Que no vivió su vida completa. Si fuéramos suficientemente sabios, podríamos decir que cada muerte es la de alguien que vivió su vida completa, porque la muerte no pide permiso. Claro. Pero en una especie que practica la violencia, tampoco podemos decir eso. Porque hay muchos asesinatos, guerras, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de mi madre, vivió su vida completa y sin embargo la pérdida se siente también en el cuerpo, porque hay algo muy físico, celular. Y es una pérdida, pero también es una transformación. Entonces lo interesante es qué ocurre cuando eso trasciende. Y en la película de Alberto hay una presencia. Exacto. El hijo vive en ella, Y en los como espacios. vemos, vive en los espacios, vive en incluso la humanidad ha creado, ha construido un mundo en donde las cosas que creamos
permanecen más allá de nosotros. Y en el caso del arte y del cine, somos en esa proyección también nuestras almas que van a quedar ahí dando vuelta para siempre, gracias a Alberto Aide, pues Pancho Pérez. No, yo me reservo el derecho a elegir. Y a co-crear exactamente lo que mi alma me indique. No me ciño por ningún tipo de patrón, paradigma o creencia en relación a eso que sea externo a mi propia elección. Entonces no me quedo en ningún tipo de astralidad, ni en la película de Alberto Haide. Es que además el tema del cómo llevar el duelo que dice Patricia es tal vez la diferencia, ¿no? Porque lo decíamos al comienzo, si bien esto se supone que le pasó a Josefina hace 4 años, el duelo no ha terminado y la película lo grafica a través de los sonidos, a través de los espacios, los ruidos, ¿no? Las ausencias, y ahí se muestra una Josefina que no solo es su hijo el que murió y se perdió, también se perdió algo dentro de ella, ¿no? Sí, También sí. ahí hay un vacío que dejó muy fuerte. Sí. Yo creo que hay algo que, bueno, justamente ya lo decía un poco antes, esta relación con el vacío que va teniendo la película permanentemente, pero es un vacío que justamente se siente. Sí. Y en esa medida eso empieza un poco a atormentar al personaje, ¿no? Bueno, no quiero hacer un spoiler, pero lo que empieza a pasar con la película, lo que empieza a pasar con el personaje es que quizás lo que ella atribuye como una presencia que está en la casa, o una ausencia, digamos, que está en la casa, quizás también está dentro de ella. Claro. Y eso es lo que quizás hace como de irreversible el gesto, ¿no? Como que no por más que, bueno, es que no sé cómo no hacer un spoiler. Sí. Pero, ¿sabes qué? Pero se siente. Eso te iba a decir, porque más allá de comillas, spoiler, no arruina el sentido, ¿no? Claro. Igual no hagamos, pero digo, si se nos filtran algunos detalles, es el camino, me es parece. la experiencia. Sí, Claro, la experiencia. la recompensa está en el camino, me parece. Sí, más que en los finales o inicios. Es que lindo lo que dices, porque ahí también tiene que ver un poco ya con incluso decisiones narrativas también. Exactamente. Es decir, cómo la película un poco en cierto momento se desprende de una lógica un poco más tradicional. Todo el rato. Sí. Y lo hace de una forma radical para justamente proponer otro tipo de mirada, otro tipo de experiencia narrativa y una experiencia que empieza también a evocar los sentidos, no solo la vista, también la escucha, el tacto incluso, hasta el olfato. Me han dicho últimamente como, yo sentí que estaba oliendo esas cosas, esos cuando objetos. hace el sanguchito. Sí. Bueno, que no. Si hay un poco de hambre, obviamente vamos a oler ese sanguchito. Entonces es lindo porque esa experiencia también empieza a ser una experiencia cinematográfica incluso más contemplativa. ¿Entendí? Ayer justamente leía algo que había escrito un amigo muy bonito y como él sintió, había visto la película por segunda vez y él sintió que había estado como en un proceso casi como de, no sé, si de abducción o de contemplación, de entrega, justamente algo donde no necesariamente sabes qué es lo que va a pasar, te va atrapando el conflicto o la trama, sino como que te dejas concentrarte en vivenciar. Claro, y en ese aspecto, te lo pregunto a todas, se produce inevitablemente esto que tiene el arte como una cosa de mágico y hechizo, que la obra se termina con los espectadores, digamos. O sea, sí. La película se termina con los espectadores, un libro se termina con quien lo lee, sí, ¿no? Sí. Un cuadro, ¿no? Con quien lo contempla. Ese cuadro completo, ese círculo completo, acá es bien inevitable. O sea, la película sigue. Claro, hay varios factores que tienen que ver con eso. O sea, primero, para mí yo creo que hay un gusto por el tipo de cine que justamente le entrega un espacio al espectador. Un valor. Y sin duda eso es como ponerlo en valor al espectador, porque y ahí yo defiendo un poco también ciertas complejidades que se le atribuyen a la película y decir como, la estás haciendo como para cierta élite. Es que yo confío en que cualquier persona puede ver eso y puede vivirlo, quizás no necesariamente entendiendo todas las capas, sino que alguna parte va a vivir. Y eso nos pasa a todos. Sí. Obviamente podemos leer Hamlet y algo vamos a entender de Hamlet. Buscamos la identificación, de hecho. ¿Sí? Buscamos la identificación. Sí, es inevitable. Y en ese sentido yo creo que la película, sobre todo como ejercicios como el fuera de campo, por ejemplo, que se expresa visualmente, pero se expresa también narrativamente, está justamente haciendo una invitación a que nosotros vayamos rellenando y que justamente la película también quede resonando finalmente. O sea, que tú te vayáis y te
hayas terminado de ver la película y no todo haya concluido y te vayas tranquilo a la casa porque lograron encontrar al asesino, sino porque quedaron preguntas abiertas, que es una sensación incluso física también que aún dando vueltas. Muchachos, ¿y cómo ven hoy día la, entre comillas, industria cinematográfica chilena respecto a los espacios que abre precisamente para temas como este? Hoy día, además, curiosamente, se estrenan 2 películas chilenas, porque también está la de los People in the Dragon, que es algo totalmente distinto, que es otra propuesta. Pero el movimiento y la cantidad de películas y los lugares y espacios que tienen. Bueno, genial, pues toda la expansión de expresiones del arte son bienvenidas, y tengo una escenita en People in the Dragon a todo esto. Sí. Y bueno, no me cabe duda ahí, no la he podido ver, pero bueno, Pablo... No, te ves regio estupendo, muy Pablo Green es muy genial, y el guión era muy delirante. Estoy seguro que es una comedia muy especial también, muy autoral. Pero yo agradezco estas expresiones autorales. Lo que me gusta a mí de lo que propone Alberto es justamente lo que hablaban recién, este espacio más contemplativo para ver, para estar en el cine, que te deja respirar, que te deja reflexionar, que te deja irte de la película, volver a la película. Y que a mí, la última vez que la vi, en el lugar que más reflexivo me deja, y aprovecho de hacerte la pregunta también, Alberto. Me gusta esto, vamos. Si esta mujer, este duelo, lo está transitando en conexión con el dolor natural de una pérdida, o si está ya en una fase de sufrimiento que corresponde más a lo psíquico. Yo ahí me quedo, digo, ¿esta mujer en qué fase de su duelo está? Ya está en un sufrimiento que es más psíquico, y la película en algún minuto también toca esos bordes de... Esto ya es más psíquico, ya está enrollada en algo, y este ser la empieza a poseer, incluso no solo por presencia, sino que psíquicamente también, o está en lo natural de un proceso de duelo, en el dolor natural de una pérdida. Yo creo que está en ambas cosas. En ambas. Creo que esa es la gracia, y un poco como queríamos trabajar también los personajes, incluso lo que hacíamos contigo, lugar de también instalarlos como en ciertas contradicciones, incluso oposiciones también. Esos matices hacen que justamente sea un poco más difícil interpretar en qué lugar están los personajes, y eso nuevamente también es una invitación al espectador, ¿no? Nuevamente esa ambigüedad, siento que por lo menos la intención es instalarla, no para que sea una cosa compleja de ver, sino que justamente... abrir espacio. Abrir espacio. Y los seres humanos habitamos esas contradicciones, y nunca es fácil leer de lleno un ser humano. Y nos hace también reflexionar también. Hay algunos que de pronto no piensan tanto, pero... O resonar. Resonar, que claro, cómo me resuena a mí eso que estoy... Claro, experimentando, porque es una película que es casi una experiencia. Sí. O es una experiencia más bien. Esperemos. Sí. O sea, eso es de las cosas más lindas que en general nos han dicho. Yo creo que esa sensación como experiencia. Sí. Experiencial. Tiene una atmósfera inmersiva. Sí. Bueno, como los espectáculos de ahora son inmersivos, 360. Esta película es inmersiva. Así que les recomendamos absolutamente que vayan a ver esta Luz Negra. Pati, antes de despedirnos, tengo que leerte este mensaje que nos llega desde Bitácora. Llegó un mensaje muy bonito. ¿Qué dice? A propósito de la visita de Patricia, les dejo un dato de color. Ojalá no le moleste, dice. Por allá por los años 90, mi familia paterna, los Gribamondes, vivían en la casa del presidente Boric en calle Huérfano, y éramos vecinos de Patricia. Ella vivía al final del pasaje. Yo tenía como 10 años, así que era bacán decirle a mis amigos que éramos vecinos de la Pati Rivadeneira, dice. Un abrazo manda Carolina Grill, desde Vitacura. Buena vecina. Gracias por el reencuentro. ¿Viste qué pasaje bonito? Huérfano, donde se ponía un señor con una burra, vende leche burra. Burra con el canto. Estoy hablando no hace tantos años. Exacto. Pero es que es buena la leche de burra. En provincia venden Exacto. Nosotros que somos de provincia, todavía. leche de Y burra. pasaban cantando con la leche de burra. Pasan, todavía. Todavía hay. ¿Curicó? Pancho, Patricia, Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Una luz negra. Ya regresamos con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7.